Lo que ocurre con un movimiento relativo en una dimensión podemos analizarlo con esta situación física. Esta es una fotografía aérea de una situación en la que tengo tres actores involucrados. Yo, que estoy parado acá en una posición A, un carro de color azul que veo pasar a lo largo, que voy a decir que lo voy a anotar con una posición P, y otro carro de color blanco que voy a denotar con una letra que va a ser la B. Entonces lo que yo veo es, yo estoy parado, sentado al lado de la autopista, pasa un carro con respecto a mi marco de referencia que está fijo, luego pasa otro carro que he denotado que es el de color blanco, que es B. Ese carro va con velocidad constante y cada uno de los dos, tanto yo como desde el carro blanco, tratamos de medir cuál es la velocidad o tratamos de caracterizar cuál es la velocidad del carro que va más adelante, que es el carro azul que hemos llamado con P. Yo entonces tengo definido un marco de referencia. Entonces yo voy a decir, este va a ser el marco de referencia, este va a ser marco de referencia A. Este va a ser el marco de referencia con el que voy a medir todo el fenómeno desde mi punto de vista. Listo. Este de acá va a ser el marco de referencia B, desde donde la persona que va en este vehículo, el de color blanco, va a medir qué es lo que está pasando con el punto P. Mientras, pues los dos estamos observando al mismo vehículo que va adelante, que es el de color azul, que yo es el que he llamado de punto P. Ahora, este sistema coordenado que está pegado al marco de referencia, recuerden, mi marco de referencia está pegado a un punto en la autopista que he marcado como A, y ahí voy a pegar mi sistema coordenado y voy a empezar a medir X y Y. El marco de referencia del carro blanco, del carro B, va a estar pegado al mismo carro y se va a estar moviendo con velocidad constante. Este marco de referencia también va a tener un sistema coordenado que se va a ir desplazando con ese carro. ¿Listo? Ahora, sí. Entonces yo caracterizo las posiciones y digo cuál es la posición de esos actores con respecto a los marcos de referencia. Puedo expresarlo de la siguiente manera. Matemáticamente puedo expresarlo de la siguiente manera. El carro B, con respecto a mí, con respecto a mi marco de referencia, por eso lo voy a dibujar en esta coordenada, en este eje coordenado que corresponde al marco de referencia mío, que es el que está, yo soy el que estoy sentado en la autopista, viendo por fuera como todo lo que está ocurriendo. Voy a decir que es la posición del marco de referencia de B con respecto al mío, que va a ser A. Eso significa el juego de los subíndices. Listo. Con respecto a ese marco de referencia, yo veo que ese vehículo de color blanco tiene una velocidad. Entonces con este vector voy a anotar la velocidad que tiene el carro B con respecto al marco de referencia A, o sea, con respecto a mí. Listo. Ahora, en ese marco de referencia del carro que se está moviendo, o sea, en este punto de aquí arriba, el carro que se está moviendo, este vehículo que se está moviendo acá, este que se está moviendo acá, está percibiendo que la posición del vehículo que va más adelante va cambiando. Ese cambio en la posición, o esa posición en particular en un instante de tiempo, voy a anotarla con este nombre. Voy a decir la posición de ese vehículo respecto al marco de referencia B va a ser X. La posición del punto P del vehículo que me interesa con respecto al marco de referencia B. Listo. Ahora, ese mismo vehículo con respecto al marco de referencia mío también va a tener una posición, y esa posición entonces voy a decir que es la siguiente: la posición del vehículo punto P respecto al punto de referencia A. Pero mira, yo puedo expresar esa posición del vehículo de P con respecto al marco de referencia A como la suma de lo que ocurre entre la posición del marco de referencia de B más la posición del vehículo respecto al marco de referencia de B también. Entonces yo puedo expresar esta relación, puedo decir X PA también es igual a la posición que tiene el vehículo con respecto al marco de referencia B más la posición que tiene el marco de referencia B con respecto a mí. Listo. Eso es la forma como nosotros expresamos en términos de coordenadas
la situación física de cada uno de esos actores. Entonces, nuevamente, recordemos, tengo un vehículo que yo lo veo que sigue de largo, que he llamado P. Luego veo otro vehículo de color blanco que le he puesto el nombre de B. Y estoy yo, que estoy parado en la autopista en un punto fijo, viendo todo lo que está ocurriendo. Desde mi punto de vista, mi marco de referencia y mi sistema coordenado, yo los voy a hacer coincidir y van a estar pegados a la Tierra. Yo voy a ver que ese vehículo va a estar en una posición, el vehículo P va a estar en una posición respecto a mí, pero a su vez ese vehículo P va a estar en una posición respecto al vehículo B de color blanco que también se está moviendo. Es decir, respecto a su marco de referencia, ese marco de referencia del vehículo B se está moviendo con él también, ese vehículo va a tener una posición. En términos de esas posiciones relativas, yo puedo definir la posición de ese vehículo respecto a mí como la posición del vehículo respecto a mi marco de referencia, la posición del vehículo respecto al marco de referencia de B, más la posición del marco de referencia de B con respecto al mío. Ahora, yo puedo obtener las velocidades. A partir de esa expresión yo puedo decir lo siguiente: si la posición de la partícula P o de la carro P con respecto a mi marco de referencia, que es el A, la puedo expresar como la suma de las posiciones del marco de referencia de B, la suma de la posición de ese punto P o de esa partícula P o de ese carro con respecto al marco de referencia B, más la posición del marco de referencia de B con respecto a... Si yo tomo las derivadas con respecto al tiempo de estos, entonces voy a tomar las derivadas temporales de cada uno de estos términos, la derivada de la posición de PB con respecto al tiempo, más la derivada con respecto al tiempo de BA. Entonces, yo voy a expresar esa misma relación pero en términos de velocidades, lo cual va a ser simplemente cambiar la X por la B, pues en términos de representación. Esto va a ser la velocidad PA es igual a la velocidad VB más la velocidad de BA. Lo que significa que la velocidad P sub A, esta P sub A, es la velocidad que yo estoy midiendo respecto a mi marco de referencia, a mi sistema coordenado de ese vehículo que se está moviendo acá, de ese vehículo que se está moviendo acá. No pinta. La velocidad que yo estoy viendo respecto a este vehículo, que es denotado como V de P con respecto a, siempre leemos esos subíndices como P con respecto a, B con respecto a con respecto a E. Entonces la velocidad que percibe A de P es igual a la velocidad que mide el vehículo o la persona que va dentro de este vehículo. Listo, la persona que va dentro de este vehículo mide una velocidad que vamos a denotar como la velocidad que mide P con respecto a B. Adentro de esa persona está midiendo la velocidad, yo afuera estoy midiendo la velocidad. Y aparte de eso, yo voy a medir cuál es la velocidad del vehículo B, del marco de referencia B que se está moviendo. Esta va a ser la medida de la velocidad de B con respecto a. Entonces al final, el término de la velocidad de P con respecto a lo describo en términos de cuál es la velocidad que está midiendo el vehículo B y cuál es la velocidad que yo estoy midiendo que tiene el vehículo B respecto a mi marco de referencia. Hay que resaltar que en este momento únicamente tenemos en cuenta marcos de referencia que están moviendo a velocidad constante relativa uno con el otro. Entonces, la velocidad de este marco de referencia, o sea, esto aquí tiene un marco de referencia que se está moviendo con respecto a mi marco de referencia, ambos están desplazando a velocidad constante. Listo, ese otro marco de referencia se está desplazando a velocidad constante. Sin embargo, este carro o esta partícula que está acá no es necesario que tenga velocidad constante. Puede cambiar su rapidez, puede cambiar su dirección, puede tener aceleración. Pero los dos marcos de referencia que yo estoy considerando tienen que desplazarse uno con respecto al otro con velocidad constante. Ahora, si yo quiero calcular la aceleración, pues expresar esta misma relación de relatividad entre
entre lo que está midiendo el marco de referencia B y lo que está midiendo el marco de referencia A respecto al mismo punto P que se está moviendo. Entonces yo lo que hago es sacar la derivada con respecto al tiempo. Entonces yo digo la derivada con respecto al tiempo de esta velocidad es igual a la derivada con respecto al tiempo de esta velocidad más la derivada con respecto al tiempo de esta otra velocidad. Listo. De esos dos términos, nosotros habíamos dicho que la velocidad a la que se mueve este vehículo B con respecto a mi marco de referencia es constante, siempre la misma en todo el experimento. Por lo tanto, la derivada en el tiempo, esto no va a cambiar. Listo. No va a haber un cambio en la velocidad del marco de referencia B o del vehículo B en este caso con respecto a mí. Por lo que la expresión se reduce a la aceleración de la partícula con respecto a mi marco de referencia es igual a la aceleración que debe ver la misma partícula, que se debe ver de la misma partícula con respecto al marco de referencia B. Es decir, los observadores en diferentes marcos de referencia que se mueven a una velocidad relativa constante, uno con respecto al otro, van a medir la misma aceleración para una partícula que se está moviendo. Listo. Nuevamente, la partícula que se está moviendo es esta, la que hemos llamado pues, el carro P. Y lo que quiere decir esta última relación es la aceleración que usted va a medir desde el marco de referencia B es la misma aceleración que usted va a medir desde el marco de referencia A. Si los marcos de referencia A y B se mueven uno con respecto al otro con velocidad relativa constante. Y de ese modo pues ya podemos usar estas tres relaciones, tanto en términos de posición, como en términos de velocidad, como en términos de aceleración, para resolver ejercicios o situaciones físicas que involucren movimientos relativos en una dimensión. Para generalizar lo que nosotros acabamos de decir en una dimensión en la que pues digamos no todos los fenómenos van a ocurrir en una línea recta, tenemos casos como la animación que estoy mostrando en la que tengo un par de aviones con respecto a la torre de control. Cuando el par de aviones están en la pista esperando instrucciones para partir, entonces tenemos tres objetos, alguien en la torre de control y dos personas, dos pilotos, cada uno que van en sus respectivos aviones. Entonces aquí no podemos describir esto como si ocurre en una sola línea recta, sino como si estuviera ocurriendo en un plano. Entonces voy a recurrir a las dimensiones, en donde en el caso que estoy mostrando, entonces voy a tener una partícula, en general una partícula P que se está moviendo desde el origen de los marcos de referencia A y B. Entonces, ¿quiénes van a ser los marcos de referencia A y B? Entonces, ya en este caso no tengo marcos de referencia que estén alineados, sino que van a estar uno paralelo respecto al otro. Este vamos a decir que es el marco de A. Entonces este va a ser marco A. Y este aquí va a ser el marco B. Bien. Además, el marco de referencia B se está moviendo con una velocidad con respecto al marco de referencia A. Y esa velocidad con la que se está moviendo es constante. Entonces este marco, este marco de referencia se está moviendo con una velocidad B respecto a, recordemos que la manera de interpretar esos subíndices es leyéndolos como el primero respecto al segundo. Entonces en el caso que aparezca V, BA, entonces lo que quiere decir la velocidad medida de B respecto a AA. Listo. Esa es la velocidad que percibe la persona que está observando el marco de referencia que se está moviendo, el marco de referencia B. Ahora, en un momento, pues en un instante, la posición del vector del origen de B relativo a A es. Entonces, en un instante dado, yo voy a posicionar este vector. Listo, yo voy a decir el origen del marco de referencia B con respecto al origen del marco de referencia A va a estar ubicado por un vector de posición RBA, donde RBA significa la posición de B medida desde A. Desde el mismo marco de referencia, entonces yo también puedo ubicar la partícula P. Digamos que la partícula P está ubicada por acá,
o para facilitar el análisis. Y entonces yo voy a decir que la partícula P va a estar ubicada respecto al origen de A por un vector este vector azul que yo acabo de dibujar, que es grande, va a ser la posición que percibe la persona que esté midiendo desde el marco de referencia de la posición de la partícula P. Entonces PA significa la posición de P respecto a A. Y asimismo, la persona que esté en el marco de referencia B puede medir la posición de esa misma partícula. Entonces esa persona que está en el marco de referencia B puede decir, yo también puedo medir la posición de esta partícula. ¿Listo? Y esa posición la voy a anotar como la posición de la partícula respecto al marco de referencia B. Entonces por eso va a ser la posición RPB. Si yo analizo esta situación geométrica, yo puedo ver que este vector es el resultado, este vector grande de acá es el resultado de la suma de este vector y es el resultado de la suma de este vector. Matemáticamente lo voy a escribir como el vector que me da la posición de la partícula con respecto al marco de referencia es igual a sumar el vector que me da la posición de la partícula respecto al marco de referencia B más el vector que me dice la posición del marco de referencia B más la posición de la partícula respecto al marco de referencia A. Listo. Cuando tomamos las derivadas temporales de cada uno de esos vectores de posición, entonces vamos a encontrar las velocidades pues asociadas a cada uno de los términos de la partícula respectiva a los observadores. Entonces esas velocidades son la velocidad de P con respecto a A, basta con cambiar el símbolo de R por B, pero va a conservar los mismos subíndices. La velocidad de P con respecto a B más la velocidad de B con respecto a A. Y de esa manera entonces tenemos una relación análoga a la que habíamos definido antes en una dirección, pero ahora ya en términos vectoriales, en donde estamos diciendo, en términos de velocidades, la velocidad que percibe la persona que está en el marco de referencia A con respecto a la partícula va a ser la suma de la velocidad que percibe esa persona que tiene el marco de referencia B, la velocidad a la que está moviendo el marco de referencia B, más la velocidad que se percibe del marco de referencia B que tiene esa misma partícula. Si nosotros tomamos nuevamente la derivada, entonces podemos relacionar las aceleraciones de estos términos con respecto a los observadores, de la aceleración de la partícula con respecto a los observadores. Entonces, al tomar nuevamente la derivada, nosotros recordamos que este término de acá, este vector que nos dice la derivada de la velocidad de B con ese vector que nos dice cuál es la velocidad del marco de referencia B medido desde A, siempre va a ser constante. Listo. La condición para que hemos considerado en este análisis del movimiento relativo es que esa es la magnitud, tanto la magnitud y la dirección en este caso, porque ya tiene mucho más sentido hablar de la dirección, sean constantes. Por lo tanto, cuando yo tome la derivada de este término, pues va a ser 0. Y la aceleración me va a quedar en términos de la aceleración de la partícula medida desde el marco de referencia A será igual a la aceleración de la partícula medida desde el marco de referencia B. Listo. Lo cual es el mismo resultado que habíamos enunciado antes. Observadores en diferentes marcos de referencia que se mueven a velocidad constante, pues esos marcos de referencia se mueven a velocidad constante uno respecto al otro, van a medir la misma aceleración para una partícula que se está moviendo respecto a los dos.